Muy bien, vamos a dejar que la maestra tome su lugar con las alumnas. Y hoy hay un alumno que no había estado con nosotros, pero hoy viene ya con toda la pila bien puesta a recibir sus clases y es Gaby. Bienvenido, Gaby. Excelente, qué bendición, qué hermosa bendición. Así que estamos listos para escuchar la palabra del Señor. Saludo a Richard, a Joa, hasta allá en Ocosingo, que el Señor les bendiga, Richard, Joa, qué bueno que ya están por ahí, listos para escuchar la palabra bendita del Señor Jesús. Hoy seguimos con las celebraciones. Hace 8 días celebrábamos a las mamás y hoy celebramos a los maestros, porque el día, ¿cuándo fue el día del maestro? ¿El jueves? No. El jueves 15. Y felicitamos allá a los maestros. Por eso en esta mañana el tema es el gran maestro. El gran maestro. Y vamos a descubrir, aunque muchos ya lo saben, quién es nuestro gran maestro. Y de él vamos a aprender en esta mañana. Así que acompáñenme allá en su Biblia. Vamos a leer en San Juan, capítulo 14. San Juan 14. Acerca de este gran maestro que es nada más y nada menos que el Espíritu Santo de Dios. Así que acompáñenme ahí en San Juan capítulo 14. Vamos a leer una porción a partir del verso 15. Mire que dice la palabra del Señor y vamos a ir viendo los elementos que hay en una relación maestro-alumno, o nosotros también le llamamos el discipulado, el discipulado. Amén. Dice así, estas son palabras de Jesús. Algunas Biblias las traen en color rojo. Dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Está hablando el maestro de maestros encarnado, Jesús de Nazaret. ¿A quiénes, iglesia? A sus discípulos o a sus alumnos. Y en medio del maestro, entre el maestro y los discípulos, hay una enseñanza o una doctrina. En este caso son sus mandamientos. La enseñanza de Jesús es ¿para qué, hermanos? Para obedecerla. No para cuestionarla, no para negarla, sino para obedecerla. Por eso dice aquí, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y luego dice el verso 16, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Otro, en otras palabras, así como yo estoy con ustedes hoy, yo voy a rogar al Padre para que Él les mande al otro, para que Él esté con ustedes. Y esa palabra consolador, en su original, la expresión es paracletos o paracletos o parácletos, también se dice, que significa alguien que está a tu lado para ayudarte, para enseñarte. Esto es maravilloso. Y luego en el verso 17 lo especifica. Dice, ¿quién es ese otro? Y dice, es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Y luego dice ahí, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará, ¿en dónde? En ustedes, en nosotros. Entonces, ahí el Señor presenta al Espíritu Santo de Dios. Y dice, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Vendré a ustedes. Entonces, hermanos amados, este es nuestro gran maestro. Y este es el discipulado.
Un maestro, alumnos y una enseñanza. Qué maravilloso. Y vaya conmigo al verso 26 de este pasaje, y dice: pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará. Y luego dice: y les enseñará. Ahí está el gran maestro. Les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Mire qué maravilloso es esto. Tenemos a un gran maestro en nuestras vidas, iglesia amada. Qué difícil es cuando uno no tiene un maestro. Qué difícil es cuando te dicen: vas a hacer tal trabajo, y uno que no lo sabe hacer. ¿Le ha pasado eso alguna vez? Y uno dice: ¿y cómo lo voy a hacer? Y qué lindo es cuando se para alguien y te dice: yo te enseño, mira, primero vas a hacer así, y luego vas a hacerle así, y va enseñándote paso a paso. Las hermanas son muy dadas a mejorar las recetas de cocina, y cuando están probando un guiso muy rico, le dice a otra: enséñeme a hacer eso. Y entonces viene la receta: le vas a poner esto, el secreto es este, y esa comida, esa receta va a mejorar. Hermanos, qué lindo es tener un maestro en nuestras vidas, de veras. Y a todos los maestros y a los que nos ven en la transmisión, muchas felicidades, porque estos maestros nos enseñan, nos dan luz. Y yo siempre digo que leer es algo muy hermoso, porque el que no sabe leer se está perdiendo de grandes historias, de grandes acontecimientos. Pero qué bendición es cuando un maestro le enseña a uno el alfabeto. Yo no sé qué método tenga ahorita para leer. Aquí tenemos una maestra con nosotros, ¿verdad? Yo no sé qué métodos tengan para leer. Si primero se enseñan las vocales o las consonantes, luego la combinación de ellas, pero uno va descifrando. Y cuando un niño aprende a leer o un adulto aprende a leer, tiene un fenómeno, pasa algo, que donde quiera que va, porque está fascinado, está encantado con lo que ha aprendido. Hermanos, qué lindo es tener un maestro en la vida, y nosotros tenemos al maestro de maestros, al Espíritu Santo de Dios, quien nos enseña cómo ser lo mejor, cómo dar lo mejor, cómo ser bendición, cómo ser sabios. Mire, el Espíritu Santo de Dios nos enseña a nosotros cómo ser buenos padres. A los varones, a los casados, el Espíritu Santo nos enseña cómo amar a nuestras esposas. A los padres en general nos enseña cómo vamos a educar a nuestros hijos. A las esposas, el Espíritu Santo les enseña cómo amar a su esposo, cómo amar a sus hijos, cómo enseñar. Hace 8 días hablábamos de Loida y hablábamos de Eunice. Y a las abuelitas les enseña cómo amar a sus yernos y a sus nueras, las que no eran pero que ahora ya son. Cómo amar a sus nietos. A los trabajadores nos enseña cómo ser mejores, ser más productivos, cómo tratar a nuestros superiores, cómo tratar a los que están a cargo nuestro, etcétera, etcétera, etcétera. Para todo lo que hacemos en la vida, tenemos al gran maestro que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Tiene usted alguna dificultad? ¿Tiene usted algún problema? ¿Tiene usted alguna enfermedad? Ahí está el maestro. Maestro, enséñame cómo voy a hacer acá. Maestro, explícame. ¿Y dónde se encuentran las instrucciones, hermanos? Aquí, mire, en este libro que es nuestro manual. Este es nuestro único manual. El manual que transforma, el manual que enseña, el manual, hermanos, que nos va a dar la sabiduría, el principio de la sabiduría.
es el temor a Jehová. Por eso yo de veras le doy gracias a Dios, porque como su pueblo no estamos ciegos. No vamos a tientas a ver cómo lo voy a hacer aquí. Ya me casé, ya estoy en este barco. Ahora, dicen algunos, ya te subiste, ¿cómo dicen ahí? Aguantar los reparos, una cosa así. No. Espíritu Santo, enséñame cómo voy a hacerlas. Espíritu Santo, enséñame cómo voy a corregir a mis hijos. Porque mire, hermanos, desde que están así como alguien que no quiero decir su nombre, pero que la están viendo, los hijos necesitan instrucción. Necesitan, hermanos, que nosotros les enseñemos desde que son pequeñitos. Ahora ya cuando van creciendo, mucho más, mucho más. ¿Cómo le voy a hacer? Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame. Y el Señor lo hace. Así que como pueblo del Señor, no tenemos pretextos para decir, es que yo no lo sé. Hay un dicho en el mundo que está mal dicho, pero a veces le decía yo la vez pasada que lo agarramos como nada más de manera inconsciente, vamos a decir así, repetitiva. Y en el mundo dice, es que nadie te enseña a ser papá, es que nadie te enseña a ser mamá. Y eso no es cierto, iglesia. Así que si usted lo ha dicho alguna vez, hay que corregirlo. Porque sí tenemos quien nos enseña a ser papá, quien nos enseña a ser mamá, quien nos enseña a ser buenos hijos. También tenemos quien nos enseña y ese es el Espíritu Santo de Dios. Y ahora la invitación es para nosotros, especialmente aquellos que ya somos discípulos de Cristo. Tenemos una invitación que es la gran comisión que el Señor nos estipula en Mateo capítulo 28 del 16 en adelante. Y muchos la conocemos. Esta es la gran comisión. ¿Para qué, hermanos? Para ir y hacer, ¿qué? Discípulos. Mire qué hermoso. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, dice Mateo 28, 16, al monte que Jesús les había señalado. Y cuando lo vieron, lo adoraron. Esto es cuando Jesús ya había resucitado. Pero algunos dudaban. Mire, algunos discípulos dudaban. Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Sabe qué le estaba diciendo él? Yo ya he vencido, yo ya morí en la cruz del Calvario, yo ya resucité y ahora he vencido hasta la muerte, he vencido el pecado. Tengo toda la autoridad, toda autoridad me ha sido dada. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Y con esa base, entonces le dice a sus discípulos, por lo tanto, vayan y hagan ¿qué? Discípulos en todas las naciones. Esa palabra naciones quiere decir pueblos. Quiere decir pueblos. Vayan y vayan a todos los pueblos. Hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y centre su atención en el verso 20. ¿Cómo inicia el verso 20? Enseñándoles, enséñenles a cumplir o que guarden todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y se cierra el Evangelio de Mateo con una comisión para aquellos que somos discípulos de Cristo Jesús. Hermanos, hay una gran diferencia en ser solamente creyentes. Una gran diferencia en ser creyentes y en ser discípulos. ¿Cuál es la diferencia, pastor? La diferencia, según la palabra del Señor, es que el creyente solamente cree. Y hay que tener mucho cuidado, porque dijo Jesús que aún los demonios creen
Y algunos de ellos hasta tiemblan. Algunos de los creyentes no tiemblan, pero los demonios es que creen y tiemblan. Pero la diferencia entre un creyente y un discípulo es que el discípulo va, obedece y hace más discípulos. Y enseña lo que Jesús le dio a sus discípulos. Un discípulo lo enseña. Entonces, en cierto modo, un discípulo se vuelve un maestro de más discípulos. ¿Cuántos discípulos hay en esta mañana? Allá en Ocosigo, ¿cuántos discípulos hay? Mire. Entonces, si somos discípulos, iglesia, tenemos que enseñar los mandamientos del Señor a otros discípulos. El día viernes tuvimos la gran bendición de estar terminando el discipulado Nueva Vida en Cristo, tomo 1, con 3 discípulos del Señor. Nuestra hermana Carmelita, nuestra hermana Cami y nuestro hermano Fer. Les hicimos un examen que no puedo revelar aquí la calificación, pero le dijimos que el verdadero examen todavía viene en camino, porque como discípulos vamos avanzando. Y esto no es una carrera, mire, de 100 metros, una carrera de velocidad. Y le decía yo ayer a un sobrino que bajó a las aguas bautismales, y me dio mucho gusto que él haya tomado esa decisión. Le decía, esta no es una carrera en aquella pista que le ponen para que no te duelan las rodillas. ¿Cómo se llama? Un pequeño, tartán, algo así, ¿verdad? Como yo le digo, como un colchoncito. Y va caminando, corriendo, pero se siente acolchonado. Aunque vaya uno con unos tenis no tan especializados, uno va acolchonado. No, la carrera de un discípulo de Cristo es a campo traviesa, es en terracería. A veces va uno en colchoncito, pero a veces va uno en pavimento, y a veces uno va sobre terracería, y de repente hay lodo, y de repente hay polvo, y de repente hay piedras, y de repente se le van los pies a uno y cae. Hermanos, la carrera de Cristo es cuesta abajo y cuesta arriba, como los cerros. Pero dice la palabra, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y vienen las enfermedades, y vienen los problemas, y vienen los sinsabores, y vienen muchos factores a nuestras vidas, hermanos. Pero un buen discípulo de Cristo se toma de la mano del Señor, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y cada problema nos hace más fuertes. Porque, hermanos, después, dice Santiago, después que pasamos la prueba, Dios nos da la corona de vida. Dios, hermanos, se revela más y más. ¿Cómo vamos a conocer a nuestro Jehová Rafa, a nuestro Jehová sanador, si siempre estamos sanos? Tiene que llegar la enfermedad. Y esas enfermedades que no tienen un diagnóstico definido, porque si tuviera el diagnóstico definido, me tomo la medicina definida y gracias, señora medicina, porque me sanaste. Pero cuando no hay un diagnóstico definido, el único que lo sabe y lo tiene en control se llama nuestro Señor Jesucristo. Y mire, y todo ello y la palabra nos sirve para llevar la enseñanza a alguien más. ¿Qué dijo el Señor? Qué hermoso, cuán hermoso son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de salvación. Qué hermosos son los pies. Discípulos de Cristo Jesús, usted necesita tener otro discípulo de Cristo Jesús. ¿Cuántos discípulos vendrán por usted? ¿Ya pensó en alguien
para ir a discipularlo. Porque no solamente queremos quedarnos a nivel de ser solamente discípulos de etiqueta, sino queremos que el Espíritu Santo, mire, avive el fuego del don de Dios que puso en nuestros corazones y que no nos quedemos tranquilos sin llevar la enseñanza de Cristo Jesús a otra persona. Los que ya vimos el tomo 1 de nuestro discipulado, busquemos la manera de ir y llevar la enseñanza de Cristo Jesús a todas las naciones. Y antes leíamos esto y pensábamos que me iba yo a ir a China, ¿verdad? Me voy a ir a Europa y me voy a ir a Asia, ¿verdad? O me voy a ir allá a España. Pero naciones son pueblos. Y si no tengo, ¿verdad?, el dinero para irme a un lugar, pero sí tengo para ir con mi amigo, con mi vecino o con mi compañero de trabajo y decirle, Cristo te ama, y empezar con él un discipulado. Miren qué hermoso es esto. Ahora, somos maestros también de nuestros hijos. Somos el ejemplo de ellos. Deuteronomio capítulo 6 y verso 7 habla precisamente de que tenemos que enseñar a nuestros hijos, en este caso la ley de Dios, pero para nosotros sería las palabras del Señor. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón, primeramente, en el corazón del discípulo, y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Hermanos, la palabra del Señor tiene que correr hacia nuestros hijos. Richard y yo hacia Abby. Abdi y Jazz hacia Saraicita. Fer con Carmelita hacia Cami, hacia Sam, hacia Sofi, y así sucesivamente. Primera de Timoteo 4:1 habla de que nosotros, hermanos, mire, tenemos que ser ejemplos. Primero dice ahí, tiene que estar la palabra en tu corazón, le dice al maestro. Primero en tu corazón. Y en primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mire qué terrible es esto. Y tenemos que estar, hermanos, listos. Los maestros tenemos que estar listos, porque dice que en los últimos tiempos, o sea, ya en estos tiempos, van a haber espíritus engañadores. Muchos van a estar escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas o a enseñanzas del diablo, a enseñanzas del demonio. Papacitos hermosos, listos con lo que están viendo nuestras hijas, nuestros hijos en el internet. Si usted y yo no les estamos enseñando, alguien más les va a estar enseñando a nuestros hijos. Si usted y yo no les enseñamos, no nos tomamos el tiempo para enseñar, alguien más nos va a estar ahí influenciando. Y hoy a través de las redes sociales, mire, esto es una explosión terrible. Y en los últimos tiempos va a haber esa enseñanza demoníaca. ¿Cuál es la enseñanza demoníaca? Mire, todo lo que va en contra de Dios. Una enseñanza demoníaca es todo lo que va en contra del Señor. Dios te dice, obedece. El diablo te dice, ¿qué? Desobedece. El diablo dice, rebélate. El diablo dice, mira, tu mamá no le hagas caso. Y a tu papá ya está viejito, ya no es de la onda actual. No, obedece. Y en los últimos tiempos, por eso ahí en el mismo 1 de Timoteo 4 dice en el 11, esto manda, ¿y qué más? Y enseña. Ahí está el maestro.
Esto manda y enseña. Y en el verso 12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra. ¿En qué más? En conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Y el verso 13 dice, mientras llego, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pero a Timoteo le dijeron, Timoteo, ¿tú quieres ser el maestro? ¿Tú tienes que ser qué? Ejemplo. Ejemplo. Si nosotros no somos ejemplo, ¿cómo van a aprender? Ahí está la imagen de un niño que está haciéndose la corbata porque hay papás que se están haciendo la corbata. Una vez vi un ejemplo de una niña que se afeitó, una niña chiquita, aguas ahí ya, con Saraí, porque veía que su papá se ponía la espuma y agarraba el presto barba y su papá se afeitaba. Y por la tarde cuando llegaron la encontraron toda roja de aquí y todavía algunos pedazos de espuma que tenía por acá, en donde ella hizo lo que veía hacer de quién, de su papá. Nuestros hijos aprenden, mire, de nuestro ejemplo. Nuestros hijos aprenden de nuestro ejemplo. Y nuestras hijas adolescentes o hijos adolescentes, hermano de mi vida, peor todavía. Peor todavía. Y algunas y algunos, no de aquí, sino de otros lados, muy lejos de aquí, hasta lo señalan. Y le dicen, tú me vas a decir a mí eso a mí, pero mira, date cuenta tú. Richard abusado ahí con Avi, ¿no? Mira tú, si tú no lo haces, si tú, está mal esa conducta de un hijo, está mal. Pero, por otro lado, dice Pablo, sé ejemplo. Y al joven Tito, al pastor Tito, ahí en Tito, ahora sí que adelantito, en el capítulo 2 de Tito, también le está diciendo, mire, habla de lo que vaya de acuerdo con la sana enseñanza. Y ahí empieza a decir que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Asimismo, las ancianas, las abuelitas, las ancianas, las mujeres maduras, deben ser reverentes en su porte y maestras del bien. Ahí está la chamba, el trabajo de las ancianas, de las abuelitas. Ser maestras ¿de qué? Del bien. No calumniadoras, ni esclavas del vino. Y en el verso 4 vuelve a decir la instrucción. Deben enseñar a las mujeres más jóvenes ¿a qué? Pensé que decía pelearse con sus maridos. No, tienen que enseñarle a las abuelitas ¿a qué? A amar a sus esposos, a sus hijos. Tienen que enseñar a ser prudentes. Tienen que enseñar a ser castas. Tienen que enseñar a las más jóvenes a ser cuidadosas de su casa. Esto quiere decir que sean ordenadas, que la casa huela limpio, que cuando tú llegues a la casa se siente un ambiente de Dios. Hasta en el baño se tiene que sentir la presencia de Dios en la limpieza. Mire qué hermoso la enseñanza. Tienen que ser buenas y tienen que estar sujetas a sus esposos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¡Wow! A los jóvenes, a las jovencitas, dice que sean ¿qué? Prudentes, prudentes. Y luego en el 7 dice, pero preséntate tú mismo. Si tú eres el maestro, preséntate tú mismo ¿cómo? Como ejemplo de buenas obras y muestra en la enseñanza integridad y seriedad. Bueno, nosotros somos maestros, pero al mismo tiempo nosotros somos discípulos. Discípulos. Así que esto es maravilloso, hermanos, porque el Señor nos sigue capacitando, nos sigue enseñando. Y ahí en Proverbios capítulo 23,
Hay un texto que a mí me encanta, subráyelo y si lo puede aprender de memoria, hágalo también, porque Proverbios 23, 4, si alguien ya lo, 14, perdón, si alguien ya lo encontró, léalo fuerte y claro en esta mañana. ¿Lo encontraron? ¿Qué dice? 23, 14, si no estoy, perdón, 23, 12. Creo que puse mal el texto ahí. 23, 12. ¿Qué dice? Aplica tu corazón a la esperanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Bendito Dios. Dice, aplica, dice, ¿cómo dice? Aplica. Tu corazón a las enseñanzas y tus oídos a las palabras de sabiduría. ¡Wow! ¿Alguien lo quiere leer en otra versión? Si tienen otra versión. Yo tengo otra versión que dice, abre tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras del saber. Si alguien me ayuda a leerlo en otra versión, se lo voy a agradecer. ¿Quién lo tiene? ¿Quién dice yo? A ver, Ana Paula, adelante, por favor, hija. Fuerte y claro. Entrégate en la instrucción, presta suma atención a las palabras de conocimiento. Wow. Entrégate. Presta, ¿qué? Suma. ¿Qué quiere decir esa palabra? Demasiada atención. Mire, el calor no deja prestar atención. Es un reto. Pero el que tiene, hermanos, esa hambre de la palabra, deja que el Espíritu Santo de Dios, mire, nos enseñe. Hermanos, abre tu corazón a la enseñanza. Ayúdeme a predicar en esta mañana. Dígale que está a su lado. Abre tu corazón a la enseñanza. Dígaselo ahí, por favor, hermano. Vamos a ver. Abre tu corazón a la enseñanza. Qué bendición. ¿Qué estamos diciendo ahí, iglesia? ¿Qué estamos diciendo ahí? Abre tu corazón a la enseñanza. ¿Qué estamos diciendo en otras palabras? A ver, ¿quién me ayuda? Que nos dejemos enseñar. Que nos dejemos enseñar. ¿Por qué dice eso la santa palabra del Señor? Mire, porque hay muchas personas lejos de aquí y cerca de allá que no se dejan enseñar. Y el que no se deja enseñar, ya perdió. Ya perdió. Hay una persona que dice, daría todo lo que sé por la mitad de lo que no sé. No lo sabemos hacer todo. No lo sabemos hacer. Pero la actitud correcta de un discípulo del Señor es dejarse enseñar. Hay algunas actitudes que el Espíritu Santo de Dios quiere cambiar en nuestras vidas. Son actitudes, hermanos, que no son las mejores. En el trabajo tenemos una expresión que le decimos, hay mejores, ¿qué? Prácticas. Es una expresión ahí muy curiosa que se da mucho en el trabajo. Yo lo hago así, sí, pero hay una mejor manera de hacerlo. Hay mejores prácticas. Y en Cristo Jesús dice la palabra que no lo hemos alcanzado todo. Que la vida del creyente es como la luz de la aurora que va en aumento, hasta que el día es perfecto. Pero nosotros, hermanos amados, no vamos a crecer si no nos dejamos enseñar. No vamos a dar el siguiente paso de madurez si no dejamos que el Espíritu Santo de Dios nos enseñe. Dice la palabra en Tito que las hermanas mayores tienen que ser maestras del bien, pero las hermanas menores tienen que aprender a dejar que una hermana maestra del bien nos enseñe. Y solamente de esa manera vamos a crecer
en nuestra vida en Cristo Jesús. No somos los mejores padres, papás, no somos los mejores, pero mire, lo hermoso es dejarse enseñar. Ahora, la expresión no solamente es dejarse enseñar, sino que Cristo lo dijo: si me amas, entonces no solamente viene la actitud de dejarse enseñar, sino la parte complementaria es obedecer lo que se te ha enseñado. Fer, yo te voy a dar una clase para ser un mejor papá, porque he detectado algunas cosas que podíamos mejorar. El pastor como que si fuera el perfecto. Ya no se puede. Pero cuando él dice, sí, pastor, claro que sí, con mucho gusto. Sí. Abre tu corazón a la enseñanza. Y luego viene la enseñanza. Y luego de que viene la enseñanza al corazón, entonces lo ejecuta el alumno. Y cuando lo ejecuta, mire, ahí viene la bendición de parte de Dios. Porque dice la palabra del Señor que al que se humilla, Dios lo exalta. Pero al que se exalta, aquel que dice, yo no necesito, hay que le enseña a su hija, hay que ver, no, el que se exalta, Dios lo humilla. Mire, quiero cerrar con Eclesiastés capítulo 12. Este varón, Salomón, escribió Eclesiastés. Siempre recomiendo que leamos Eclesiastés, sobre todo en el camino al trabajo. Si usted tiene la Biblia de audio, cuando usted esté yendo al trabajo, ponga Eclesiastés capítulo, todo el libro, en el audiolibro. Va a llegar al trabajo bien contento después de leer Eclesiastés. Eclesiastés 12:11 dice, las palabras de los sabios, si lo encontró, digo un amén. Las palabras de los sabios, dice, son como ¿qué? Como aguijones. ¿Por qué? Ejemplificará el sabio Salomón de esta manera la palabra de los sabios. Alguien que me quiera ayudar. Son como aguijones. ¿Para qué sirve el aguijón? Para picar, para pinchar. Deja ahí un antídoto, ¿verdad? El aguijón de la abeja llega y ¡pah! Y será muy bonito cuando llega y te pica se siente un pequeño punzón que después duele. Y la palabra dice que la palabra de los sabios son como aguijones. Cuando usted escucha hablar a un hombre de Dios y va hablando la palabra y va abriendo la palabra, el que está recibiendo la enseñanza dice, en lugar de decir amén, dice ouch. Porque llegó, mire, pum, el aguijón ahí. El aguijón. Y el conjunto de las palabras de los maestros impartidas por un solo guía son como clavos bien hincados, dice, bien puestos ahí. Qué hermoso es esto. Dice, las palabras de los maestros impartidas por un solo guía son como clavos bien hincados. Duele, dice un escritor, porque nos saca de nuestra área de confort. Pero un buen maestro, al principio es odiado. No sé si a usted le pasó. En la prepa, en la secundaria, o ahí en la universidad. Este viejito, terrible. No me permitió entregar mi tarea un día tarde, unas horas tardes, ¿no? Te desvelaste toda una semana, hiciste el proyecto, el anteproyecto, lo documentaste, la entrega era a las 9, llegaste a entregar a las 10 y te batió y te dijo, no señor, la entrega era a las 9, váyase con su mugrero a otro lado. Ay, pero ¿por qué? Mugrero, si me desvelé, si esto y lo otro. No. Pero cuando pasa el tiempo, te das cuenta que lo que ese maestro hizo fue enseñarte que puntualidad.
limpieza, pulcritud, responsabilidad. Y cuando el tiempo pasa, uno dice, ah, qué maestro. Pero aquel maestro barco, se entiende la expresión barco, bueno, yo más digo, a veces no se entiende, a lo mejor no ven otros países ahí por YouTube, de esos maestros, ¿cómo decimos a los maestros que? Light, ¿no? Los maestros, maleta, dicen por allá también, avión, los maestros aviones, los que no tienen el compromiso. Ah, si quieren, él va a poner un 6, pues. Y algunos otros hasta se atreven a cobrar por calificación. Bueno, te voy a cobrar tanto para que ya pases. En el momento dice uno, ah, qué bueno este maestro, sí, de los buenos. Pero cuando ya sale uno a la vida real, te das cuenta que estás en un grave problema porque no aprendiste nada. Y cuando llegas al trabajo, te dicen, vas a hacer esto, mira, ingeniero, arquitecto, y el arquitecto hizo la casa y la casa se cayó porque solamente compró el título. Y uno dice, oh, me arrepiento. Y este maestro que me pasaba así como blandito, se vuelve el peor de todos. Hermanos amados, quiero cerrar diciendo que nos abramos a la enseñanza de parte del Señor. Quiero cerrar diciendo que tengamos un corazón enseñable. Varoncitos, dejemos que el Espíritu Santo nos enseñe. Ahí está su palabra. Ahí está la enseñanza. Mujercitas, hermanas amadas, seamos enseñables. Ahí está en la palabra del Señor cómo hacer las cosas lo mejor para Dios. Jovencitas, jovencitos, allá los que me ven en la transmisión, seamos enseñables. Le digamos al Espíritu Santo de Dios que nos enseñe y podamos nosotros ser humildes, ser receptivos. Dice el Proverbios, y pongan suma atención. Pongan mucha atención para que esa palabra llegue y nosotros podamos salir adelante en el nombre de Cristo Jesús. Oremos al Señor en esta mañana y le demos gracias al Señor por ese maestro de maestros que es el Espíritu Santo. Le demos gracias al Señor por su bendita palabra, que es la que nos enseña. Le pidamos al Señor que nos dé un corazón enseñable. Le digamos al Señor que nos dé humildad para que lo que aprendamos, algunas mamás nos dicen, ¿verdad? Por aquí te entra y por aquí te sale. Entonces, allá en casita y aquí les invito a que oremos al Señor. Y usted, hermano, es el único. Usted es el único que sabe si ha crecido en el Señor, si usted es un discípulo o solamente es un creyente. Un discípulo es aquel que enseña a otros la palabra del Señor. Un creyente se conforma nada más en que él cree la palabra. Así que oremos porque Saraí ya empezó a orar. Póngase de pie.